¿Quieres que tu startup tenga futuro? ¿Quieres que sea capaz de atraer inversores y talento? ¿Quieres apoyar el talento y el apoyo de tus clientes y ser relevante para ellos? Necesitas trabajar tu reputación. El entorno actual ha revelado con más fuerza, si cabe, que solo aquellas empresas que logren la confianza de sus stakeholders serán capaces de sobrevivir. En esta sesión aprenderás cuáles son las herramientas más potentes que existen para trabajar desde ya mismo en tu reputación y abordaremos las estrategias que siguen las compañías con mejor reputación del mundo. Y para ello contaremos con Lucas Serrano, profesional con más de 15 años de experiencia en el sector de la comunicación corporativa en multinacionales, con un gran foco en el desarrollo de proyectos de comunicación interna, comunicación externa y comunicación de crisis. Su conocimiento y experiencia le permiten dar un enfoque estratégico a la comunicación y la reputación de cualquier compañía desde una perspectiva integral y con el objetivo de crear espacios de diálogo entre la empresa y sus diferentes stakeholders. Actualmente es profesor del Seminario de Comunicación Interna y Crisis en el Máster de Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante, profesor del Executive en Experiencia de Cliente de Aquara Business Education y Fundesen Business School, director del programa de Comunicación Interna en las mismas instituciones, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en Verne Technology Group, director técnico de la Jornada de Responsabilidad Social Corporativa, claves estratégicas de sostenibilidad y rentabilidad para tu empresa, y ha sido Internal Communication Manager en KPMG y responsable de comunicación interna, relaciones públicas y reconocimiento en Renault Manufacturing España. Lucas es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y diplomado en ciencias políticas por la UNED. Y vaya pedazo de currículum, Lucas, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos, gracias a Banco Caminos, gracias a Bancofar por la oportunidad de hablar con vosotros, de compartir con vosotros experiencias y conocimientos y opiniones sobre algo tan importante como es la reputación, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar y empezamos la presentación. Un segundito, vamos a compartir pantalla. Vale, creo que ya lo tenemos además. Como os decía, durante la jornada de hoy tendremos como 45 minutos aproximadamente para daros la bienvenida, si no sois conscientes de ellos, a la economía de la reputación, donde vais a descubrir en un contexto en el que nos encontramos donde la reputación es capaz de hacer que las empresas prosperen y tengan un futuro y muchas de ellas que tengan mala reputación lleguen un momento incluso que vayamos a desaparecer. Comencemos con la pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué consideráis que es vosotros reputación? Y es algo que muchas veces cuando yo lo pregunto en los diferentes seminarios en los que participo, normalmente hay algo que se suele escapar a la gente y es que la reputación es lo que los demás nos otorgan. La opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo, el prestigio en que son tenidos alguien o algo. Ambas cosas, como os digo, es lo que los demás nos otorgan. No es algo que nosotros controlemos. De hecho, Paul Holmes, que es uno de los expertos en relaciones públicas más importantes a nivel mundial, prácticamente un gurú de las relaciones públicas, decía, la marca ya no es lo que tú cuentas de ti mismo, es todo lo que los demás cuentan de ti. Y estas palabras que él dijo, los dijo en Madrid en el año 2012. Imaginaros lo que ha pasado desde entonces, desde ese año 2012 hasta el momento en el que nos encontramos, la de cosas que hemos vivido. Y uno de los contextos en los que nos encontramos es sobre todo la rapidez. Todo pasa muy rápidamente, todo es inmediato. En 1,6 segundos tenemos ahora mismo un riesgo reputacional que es enorme, vinculado sobre todo a la hiperconectividad. En 1,6 segundos tenemos 7.000 tweets, 2 millones de emails, 125.000 vídeos en YouTube, 700 fotos de Instagram, más de 2.000 llamadas en Skype. En resumen, un riesgo infinito. Y además un riesgo infinito en un contexto, en un entorno actual donde las reglas del juego son cada vez más cambiantes y donde nos estamos encontrando momentos y nos estamos encontrando cambios que no esperábamos hace prácticamente unas semanas. El coronavirus, todos lo sabemos, estamos viviendo una crisis sanitaria que nadie esperaba y que prácticamente, por mucho que todos habláramos de lo que se hablaba desde Microsoft o lo que hablaban los epidemiólogos, nadie esperaba la virulencia con la que nos hemos encontrado esta situación y que está marcando el entorno humano y económico y social, absolutamente. Seguimos teniendo luchas entre Estados Unidos, geopolíticas entre Estados Unidos y China. Tenemos situaciones donde grandes gigantes, como es el caso de Google, ven afectada su reputación debido a movimientos como el Don't Be Evil que veis ahí, en donde varios empleados llegaron a denunciar a la compañía por mobbing, poniendo en tela de juicio ese eslogan que veis ahí, Don't Be Evil,
que tuvo que desaparecer de las paredes de Google. Tenemos movimientos como MeToo que lógicamente han cambiado y han modificado los pensamientos de muchas de las personas en las que nos encontramos ahora mismo. Y luego una preocupación por el medio ambiente que hace muy poquito tiempo estaba en primera línea de batalla, en primera línea en todos los medios de comunicación. Y eso que veis ahí abajo, por ejemplo, es lo que llaman la isla de plástico que está cerca de Francia, que tiene la misma dimensión que Francia. Son elementos que siempre han estado ahí, pero que sí es verdad que el entorno buco en el que nos encontramos pone a uno u otro por encima de unos u otros en ciertos momentos. Entonces, el contexto, además, hay que añadirle un elemento más, hay que añadirle una situación ahora mismo que es realmente grave y que también es un virus muy importante que nos está afectando a toda la sociedad, que son las mentiras, los bulos. Con lo cual, el entorno en el que nos encontramos es un entorno, por un lado, infoxicado, con una abundancia de fuentes de información que muchas veces no son reales y que nosotros mismos no somos capaces, incluso siquiera, de poder contrastar para saber lo que hay de verdad realmente. Un campo de juego hipertransparente, donde los grupos de interés demandan cada vez más transparencia, y hoy debo deciros que la transparencia ya no es una opción, es una obligación a todos los niveles, a nivel de reputación y a nivel de funcionamiento con nuestros clientes, con nuestros diferentes grupos de interés, con todos. Es un entorno, es un campo de juego donde hay una ausencia de confianza, como veremos después, una ausencia de confianza total en todo, en instituciones públicas, en políticos, administraciones, empresas, y realmente las empresas son las únicas que están demostrando en el entorno actual, como veremos un poquito más tarde, que están dando una respuesta y que sí que están ganándose la confianza cada vez más de los diferentes grupos de interés de los diferentes públicos. Y es un entorno y un campo de juego cada vez más polarizado, donde todo es blanco o gris, azul o rojo, y eso tiene unas consecuencias reputacionales muy potentes y muy importantes. Y tiene unas implicaciones muy fuertes. Siempre esto es como lo que llaman la teoría del caos, donde cosas donde hace prácticamente unos pocos años o unos meses pasaban prácticamente desapercibidas, hoy, debido a ese entorno que es infoxicado, hipertransparente, en el que nos encontramos, pues al final se puede llevar por delante la reputación de grandes directivos y de grandes empresas. Un ejemplo muy claro, en el caso de Uber. En el año 2017, el CEO de Uber, Kalanick, se encontraba pues, afectado por un escándalo de reputación en su momento que lastró la reputación de la empresa, y eso provocó que la propia empresa fuera la que diera un vuelco totalmente metiendo un nuevo CEO para adquirir unos compromisos distintos y para conseguir que esa reputación que veis ahí funcionara, subiera, y lógicamente esa reputación también del CEO ayudara a subir a la reputación de Uber. Como veréis a continuación, cuando hablemos de los Global Trends, donde hablemos de las tendencias de reputación, veréis la importancia que tienen la reputación de los directivos. Vosotros, directivos, CEOs, emprendedores, vosotros al final sois la imagen de vuestra empresa. Vuestra reputación afecta directamente a vuestra empresa. Y eso es algo que hay que cuidar y algo que veremos un poquito más tarde. Bueno, también, como os decía, la teoría del caos hace que algo que ocurre en un momento concreto del tiempo afecte de una manera muy importante ya no solamente a la reputación de la compañía, lo que dicen de nosotros o lo que muchos hablan de intangibles, sino que realmente puede llegar a afectar a las cifras de negocio. Realmente puede afectar de una manera muy importante a las cifras de negocio de la compañía. Vamos a ver un pequeño ejemplo. His right knee. I mean, his shoe blew apart. I've never seen anything like that. Watch when he plants right here. His foot comes out of his shoe. That's unbelievable. He broke his shoe with his own foot, but as you say, the injury does not appear to have anything to do with the left foot. He did reach for the back of the right knee. And if we get information, we'll pass it along. Lo que veis aquí es una pequeña secuencia del momento en el que ha sido número 1 del draft, Zion Williamson, que ahora está en los Pelicans. Bueno, esto es el año pasado, Duke contra North Carolina. El baloncesto universitario es el partido más importante del baloncesto universitario del año. Este era llamado al ser el número 1, Zion Williamson, partido por todo lo alto, televisado en todo el mundo. Y en el segundo 30 y pico aproximadamente lo que ocurre es lo que habéis visto, que su zapatilla de marca Nike explota en uno de los movimientos. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca que ese mismo día la acción de Nike pierda casi $1.000 millones de valorización bursátil. Una acción, un acto, una desgracia, que gracias a Dios no tuvo muchas consecuencias, tuvo un esguince de rodilla y fue una lesión de 1 mes y medio aproximadamente. Pero imaginaros que hubiera sido algo muchísimo más grave y se hubiera llevado por delante la carrera de la mayor promesa de baloncesto universitario de los últimos años. Afectó, como veis, a $1.000 millones de valorización bursátil.
Además de, bueno, pues también en el caso de Puma, dijo esto con nuestras zapatillas no hubiera pasado, un poquito de troleo en ese sentido que se fue eliminado posteriormente, porque eso es algo que ya os debo decir que no se debe hacer a nivel de comunicación de crisis. Jamás debes alegrarte de los problemas de otro sector, porque esos problemas te van a afectar a ti a nivel de reputación sí o sí, seguramente sí. Entonces, esto es un elemento donde cuando hablamos de intangibles, muchas veces se demuestra cómo la reputación puede llevarse por delante cifras de negocio muy potentes en una compañía, en este caso un gigante como Nike. Y es que la reputación no es notoriedad. Yo creo que es un elemento que es esencial que vosotros tengáis y sepáis identificar y diferenciar. La notoriedad o la imagen es algo que nosotros podemos construir, es una percepción individual, es un momento fijo, es una foto, está basado en lo que nosotros queremos mostrar y genera normalmente unas expectativas en el público a nivel de compra o a nivel de conocimiento de organización. Sin embargo, la reputación es algo distinto, es como una película. Primero es algo que se gana, no es algo que se construye. Sí, se construye, pero no lo construimos nosotros, se nos otorga, como decíamos antes. Y es una percepción colectiva, no es individual, no es lo que pienses tú como consumidor, sino es una percepción colectiva de un grupo de interés. Es una película porque tiene en consideración el pasado, el presente, el futuro que estamos diciendo al que queremos aspirar y que hablaremos a través de nuestro propósito, y está basado en unas coherencias entre lo que decimos y lo que hacemos, y genera valor. Y no genera poco valor, como estamos hablando a nivel de evolución bursátil, genera muchísimo valor en muy diferentes elementos de la organización. Por eso, la reputación impacta a nivel de los comportamientos de apoyo, cuando decimos si aporta o no aporta valor. Aquí veis, esto es un estudio que hace el Global Reputation Track todos los años, es el estudio de reputación más grande que hay a nivel mundial, y yo creo que es una de las mejores recomendaciones que os puedo hacer en esta videoconferencia, que estudiéis, miréis Global Reputation Track porque tiene elementos y tiene recursos muy importantes para que vosotros pongáis al día a todos los niveles a nivel de reputación. Bueno, ya veis, lo que son los comportamientos de apoyo a nivel de reputación afectan directamente a todos de una manera muy potente. Por ejemplo, a nivel de comprar productos o servicios, una mala reputación, una pobre reputación solamente tendrá un apoyo del 9%, y en cambio, si tiene una excelente reputación, será del 83%. Y así pasa con todos los elementos importantísimos para la sostenibilidad de la empresa. No solamente que compren nuestros productos, sino que quieran trabajar en nuestra empresa, o que quieran invertir en ella, o que quieran trabajar en ella. Entonces, todo eso, al final, lo que conlleva es que la reputación realmente ayuda a la sostenibilidad de la compañía y lo que permite es conseguir mejores resultados a todos los niveles, a nivel financiero, a nivel de atracción de talento, a nivel de retención de talento y a nivel de conseguir inversores para todas nuestras ideas, sobre todo en la parte de los emprendedores en las que estamos hablando ahora mismo. Pero ¿cómo se construye la reputación? Porque esa es la gran pregunta que tenemos todos. ¿Sobre qué construimos la reputación? ¿Cómo podemos empezar a construirla? El Global Reputation Track habla de que hay diferentes dimensiones, que yo creo que es interesante que conozcáis para que podáis ir trabajando todas ellas, si bien no todas a la vez, porque los recursos son finitos, pero sí que tengáis cierto foco en aquellos elementos donde podéis empezar a trabajar. Desde luego, la oferta es una de ellas, la relación calidad-precio que estamos ofreciendo a nuestros clientes y estamos satisfaciendo las necesidades. La innovación, si somos innovadores, si nos adaptamos al cambio. El entorno de trabajo, el workplace, si hay igualdad de oportunidades, si hay bienestar para los empleados, un sueldo justo, igualdad, integridad, si hay un comportamiento ético y transparente por parte de la organización y por parte de sus directivos. La ciudadanía, si protegemos el medio ambiente, si contribuimos a mejorar la sociedad, o por lo menos las comunidades en las que estamos presentes a través de nuestra actividad o a través de diferentes acciones de responsabilidad social empresarial que veremos después. El liderazgo, si los directivos en ese sentido son fuertes, son respetados, se alinean con movimientos que ahora mismo hemos visto anteriormente que son los que están en la agenda de todas las personas. Y por último, las finanzas. Si es una empresa rentable, si tiene crecimiento, si tiene buenos resultados, porque no nos engañemos. La primera responsabilidad empresarial que tiene cualquier emprendedor, cualquier compañía, cualquier organización, es pervivir, seguir existiendo, ser rentable. Ese es el primer paso que tiene que tener. Y como veis, los pesos de cada uno de esos ítems son diferentes. Si bien es cierto que productos y servicios tienen el 20% de ese peso, cada vez van creciendo más pesos que tienen que hablar de la empresa. No de lo que hacemos, sino de lo que somos. En ciudadanía, en workplace, en governance, todo eso cada vez va creciendo más de un año a otro. Es una tendencia que estamos observando todos los que sabemos de reputación y que es imparable. Es imparable. De hecho, muchas veces casi la mitad de la reputación de una compañía se basa, como os decía, en lo que es, no en lo que ofrece, no en los productos que ofrece o los servicios que ofrece, sino en lo que es. ¿Y quiénes son los mejores? Porque es otro de los elementos que yo creo que es a nivel inspiracional es muy importante que conozcáis. ¿Quiénes son las mejores compañías del mundo a nivel de reputación, según el Global Reputation Track de este año 2020? Pues en el top 3 tenemos Lego, Disney y Rolex, que luego veremos algunos de los
trucos, algunos de los aspectos que donde ellos trabajan. Pero sí hay uno en los que es común a todos ellos, y es el tema del propósito que veremos después. Quedaros con esa palabra porque es la palabra, una de las más importantes de la jornada que tendremos hoy. Como os hemos dicho, la primera empresa con mejor reputación del mundo es Lego. Lego tiene una historia muy curiosa. Yo recomiendo ver The Toys That Made Us. Es un reportaje que hay en Netflix donde habla de los diferentes juguetes que nos hicieron y hay un episodio dedicado a Lego que es fantástico, es auténticamente, es maravilloso. Lego tuvo problemas de crisis financiera brutales, prácticamente casi se los lleva por delante desde hace varios años. Tuvo que volver a su propósito, a su base, al ladrillo, al origen de todo, para empezar a reconstruir su compañía y su empresa a partir de ahí, llegando a diferentes elementos y a diversificar, pero a partir del ladrillo, no como lo había hecho anteriormente, que se había olvidado de lo que realmente era, se había olvidado de ese propósito. Es una empresa familiar, ¿sabéis? Es una empresa familiar muy, muy importante y es una empresa familiar que además prepara a sus hijos o prepara, digamos, a toda su línea de sucesión. De hecho, los niños que tienen ahora mismo de la familia, que tienen 9 años, pasan una vez a la semana, un día a la semana, están durante 8 horas dentro de la compañía para embeberse de las formas de trabajo, de los valores y de la filosofía de la compañía. Para ser el día de mañana, tener la opción, si ellos quieren, de estar al frente del Lego y llevar esa reputación y ese ADN que tiene la compañía todavía más allá. De hecho, yo recomiendo también, si tenéis la opción, de ver la ciudad de Lego que tienen. Tiene una ciudad de Lego que es fantástica, es maravillosa, porque realmente hace realidad ese propósito a través de la tecnología. Y es un elemento donde, bueno, miles de niños pasan en esa ciudad de Lego todos los años. Y, como os decía, en ese reportaje vais a ver muchos de los elementos de reputación que ellos están activando desde el propósito y haciendo realidad. Claves para el éxito. Hemos hablado del contexto, hemos hablado de quiénes son los mejores en reputación a nivel mundial, pero ¿cuáles son las claves para el éxito? ¿Cuáles son las tendencias, los trends que ahora mismo estamos viendo los que nos dedicamos a la parte de reputación que hay que afrontar sí o sí para tener éxito en un entorno como el que os he comentado, ya no VUCA, sino extremadamente complejo y extremadamente en crisis debido sobre todo al coronavirus? Bueno, la primera es el propósito, como os decía, el purpose. El purpose es descubrir el por qué existe la compañía en el mundo. Esto que veis ahí es el Golden Circle de Simon Sinek, que nos ayuda sobre todo a la gente que nos dedicamos a reputación y a comunicación a cambiar muchas veces la forma en la que contamos el relato de nuestra compañía o de lo que somos como empresa. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las empresas, cuando cuentan lo que son, entre comillas lo que son, empiezan desde el qué. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Hacemos ordenadores, hacemos servicios de internet, hacemos Coca-Colas, hacemos zapatillas, hacemos lo que sea. Siempre empiezan con el qué. El cómo, perfectamente diseñados, con atención al cliente, personalizados, personalizables, de la más alta calidad, etcétera. Y el por qué se les olvida completamente, porque ya es un elemento en el cual no se trata. Sin embargo, Simon Sinek nos recomienda trabajar el propósito desde el por qué. ¿Por qué existe tu compañía en el mundo? El trabajo que hicimos nosotros en la empresa en la que estoy ahora mismo, en Bernard Technology Group, era una empresa de telecomunicaciones, una empresa que todos decían que eran cableros. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos a poner infraestructuras de telecomunicaciones y por ende cables. Y la gente decía que éramos una empresa de cable. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a trabajar el propósito, empezamos a decir a la gente el porqué del trabajo. Y el porqué del trabajo es que nosotros conectábamos personas, conectábamos compañías, conectábamos el mundo al futuro. Y a partir de ahí empezamos a cambiar la percepción que tenían nuestras personas dentro, en primer lugar, y la percepción que tiene ya la sociedad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conectamos el mundo al futuro, lo hacemos a través. ¿Cómo lo hacemos? A través de soluciones personalizadas con los clientes, etcétera. ¿Y qué hacemos? Infraestructuras de telecomunicaciones, ciberseguridad, conectividad, etcétera. Esa es la forma distinta de contar las cosas. Y yo recomiendo que eso lo penséis y lo activéis en vuestras compañías, en vuestras empresas, ahora que estáis emprendiendo, que ahora que estáis descubriendo muchas cosas, trabajad ese propósito como un elemento también incluso del elevator pitch que os comentaba Juan Carlos, porque os va a ayudar muchísimo a ser diferentes en un sitio donde, o en un entorno donde necesitamos ser diferentes, para no ser una empresa más, para no ser una commodity y, lógicamente, ir a algo tan desagradable como para las empresas como es ir a pelear a precio. Y esto que os comentaba del propósito no es un elemento que, bueno, pues que os está diciendo Lucas en este caso, que es importante, sino que es algo que ya es una realidad incluso en los CEOs más importantes del mundo. Todos conocéis a Larry Fink, me imagino, es el CEO de BlackRock, y todos los años lanza una carta, que es uno de los elementos que todo el mundo lee y que todo el mundo mira porque realmente marca cuáles son las tendencias de reputación, las tendencias de inversión a nivel mundial. Y ya es el segundo año donde Larry Fink habla del propósito, de la importancia de activar el propósito como la razón de ser de la compañía, porque eso es lo que va a ayudar a la compañía a alcanzar sus objetivos
y a todos los empleados activar realmente saber por qué están haciendo las cosas. Lo que siempre hablo yo, o eres albañil o eres constructor de catedrales también. Y eso es un elemento que yo creo que es importante que trabajéis, no solamente con vosotros, no solamente en vuestra empresa, sino también con las personas que están dentro de la compañía. Otro de los elementos de reputación importantísimo es el CEO. Y cuando hablo de CEO, hablo de directivos. Todo comunica, todos comunicamos, hasta el silencio comunica. Y desde luego los directivos son y somos muy, muy responsables de la reputación de la empresa a todos los niveles, porque con nuestros actos y con lo que decimos, con nuestra coherencia o incoherencia, estamos afectando a la reputación de una manera directa. Bueno, este es el último estudio de Weber and Sadwink, donde si existe una fuerte y positiva reputación del CEO, eso va a influir de una manera muy potente en aquellos puntos esenciales para la supervivencia y para el crecimiento de una empresa. A la hora de atraer inversores, generar atención positiva en medios, fortalecer la reputación, atraer nuevo talento, retenerlo, son elementos donde una buena reputación del CEO influye directamente en eso, de una manera muy positiva. Y al contrario, una mala reputación del CEO se puede llevar por delante la reputación de una compañía de una manera importantísima. ¿Cómo se trabaja? Bueno, esta presentación la compartiremos con todos vosotros, con lo cual tampoco vamos a entrar en ella de una manera muy pormenorizada. Pero sí que con el CEO, con los directivos, hay que trabajar desde las personas que trabajamos en reputación, consultores de reputación, en un análisis previo en la formación al CEO, en reforzar su discurso e identificar en qué elementos se le puede ver como un líder empresarial, como un impulsor de la innovación. Vosotros pensad también en vuestros discursos, en vuestro posicionamiento, en aquellos elementos en los que seáis únicos o seáis diferenciales para trabajar esa presencia, porque el liderazgo en ese sentido es ahora muy importante en la sociedad en la que nos encontramos. Ampliar la red de contactos e incrementar esa visibilidad en redes sociales y medio. Una vez que ya se ha formado, una vez que ya tenemos el discurso, vamos ampliando por un lado la comunidad, los contactos que tenemos y vamos incrementando nuestra visibilidad tanto en los medios de comunicación como en redes sociales con ese thought leadership, con esa opinión que nosotros ya hemos creado y que por lo tanto hay que seguir trabajando, siendo portavoces pues, bueno, de nuestra compañía, de nuestros resultados, de lo que hacemos, de lo que somos y cultivando un elemento que es esencial, sobre todo en medios de comunicación, es que vuestra empresa se convierta en empresa fuente, que vuestra empresa sea una fuente de información para los medios de comunicación, porque ahí conseguiréis muchísima presencia en medios que no es pagada, sino que es ganada. Y es un elemento que se puede trabajar y que os va a dar una rentabilidad muy grande en ese aspecto. Otro de los elementos que hay que trabajar a nivel de reputación es la responsabilidad social empresarial, porque ahí hay que trabajar distintos elementos vinculados a cambio climático, inversión responsable, sostenibilidad, diversidad, porque la gente identificado erróneamente, históricamente se ha identificado como la responsabilidad social corporativa, social empresarial, como la filantropía. Queda simplemente la dimensión social. Y no es así. La responsabilidad social empresarial se construye a través de 3 diferentes dimensiones, la económica, la ambiental y la social. Y eso es algo que quiero que tengáis muy claro. ¿Por qué? Porque, como os decía anteriormente, la primera responsabilidad que tiene una empresa es ser rentable, es que tenga futuro, que los empleados y las familias que viven de todo eso puedan seguir adelante. Esa es la primera responsabilidad que tiene una compañía, sí o sí. Y se puede construir empezando por identificar y saber cómo te relacionas con tus grupos de interés. Todos vosotros formáis parte de una compañía, estáis emprendiendo, estáis trabajando vuestra marca personal, tenéis diferentes grupos de interés. Lo esencial es que los identifiquéis en primer lugar y que sepáis cuál es el impacto que estáis teniendo en ellos y el impacto que tienen ellos en vosotros. Porque así, de esa manera, dibujaréis un mapa de interrelación que os permitirá saber cómo os tenéis que relacionar con esos grupos de interés, dónde ahora mismo tenéis que poner más foco, dónde estáis fallando y tenéis que pivotar. ¿Quiénes son los grupos de interés? Vuestros clientes, los proveedores, los inversores, los medios de comunicación, empleados, empresas colaboradoras, organismos públicos, sociedad. Pensadlo, identificadlos, ved cuál es el impacto que tienen en vosotros y cread esos vínculos, esos diálogos, esos canales de diálogos entre ellos para aportarles realmente valor. Porque eso es lo que os va a identificar, lo que os va a diferenciar del resto de las compañías que no están trabajando bien su reputación. En el caso de España, todo lo que significa ahora mismo las 3 dimensiones de la responsabilidad social empresarial explican prácticamente la mitad de reputación de las empresas. Como os decía, es importante hablar de la oferta, que es uno de los elementos de las dimensiones que se trabajan en responsabilidad social corporativa, pero es también la ciudadanía, la integridad, elementos que ahora mismo tenemos que poner mucho foco para mejorar esa reputación a todos los niveles. En el caso de trabajar esa reputación hay un elemento que no os tenéis que olvidar, porque sí es verdad que si bien ahora mismo la ley está obligando a lo que se llama la Ley de Información No Financiera a reporting obligatorios para empresas de más de 500 empleados, en el año 2021 esa obligación será para empresas de más de 250,
Pero es que ahora mismo las grandes compañías, las grandes empresas están pidiendo a sus proveedores que esto lo incluyan, que exista un informe de progreso, un informe no financiero, algo que realmente demuestre que la empresa está trabajando su responsabilidad social empresarial, está trabajando su relación con los grupos de interés y está aportando valor positivo a esos diferentes grupos de interés. En el caso de la empresa en la que estoy, os pongo un pequeño ejemplo de cómo lo trabajamos, para que sea sencillo en ese sentido y tengáis algunos tips o algunos consejos. Nosotros al final trabajamos sobre 4 grandes áreas: buen gobierno, planeta, bienestar laboral y comunidad. Generamos un informe de progreso que presentamos al Pacto Mundial de Naciones Unidas y una vez aprobado lo compartimos con nuestros diferentes grupos de interés. Este es un ejemplo de lo que veis: la comunidad, el programa, la acción, a qué grupo de interés estamos impactando, los KPIs, los compromisos a los que nos comprometemos, quién es el líder y qué objetivo de desarrollo sostenible estamos impactando a través de esa acción. De todos los objetivos de desarrollo sostenible, importante que veáis también cuáles son coherentes con vuestro propósito. Normalmente una pregunta que siempre me hacen es cuando tenemos que hacer una donación, una acción, cuando tenemos que trabajar algún aspecto vinculado a la responsabilidad social corporativa, ¿cuáles priorizamos? Y siempre os lo diré, siempre. Lo primero es priorizar aquellos que sean compatibles y coherentes con vuestro propósito. En el caso nuestro somos una empresa vinculada a la tecnología. La aportación de tecnología, de conocimiento tecnológico, de elementos tecnológicos, será un elemento que nosotros trabajaremos por encima de otros o priorizaremos por encima de otros. Bueno, aquí veis el ejemplo de lo que os decía, pues cómo lo hacemos: un informe de progreso, con una iconografía, hablando de los grupos de interés, los principios y viendo y explicando cuáles son las diferentes acciones que hemos realizado durante el año de la cual hacemos el informe de progreso. Otro elemento, aparte de la responsabilidad social empresarial, como os decía, aparte del propósito, aparte del trabajo de la reputación del CEO, es el trabajo de las crisis, la desconfianza. Os he comentado que vivimos en un mundo en completa desconfianza. Y además se nos lo demuestran todos los estudios. Este es el Trust Barometer de Edelman, que también tiene todos los años. En el año 2019, España tiene, de alguna manera, la medalla de plata en lo peor. Tanto en el público informado como en la mass population, es decir, público informado, gente que tiene unos ingresos altos, gente que tiene acceso a los medios de comunicación, que estudia, que tiene unos estudios, tiene una enorme desconfianza sobre todo. Desconfianza en sus partidos políticos, en los gobiernos, en absolutamente todo. Somos medalla de plata en desconfianza. Pero es que, hombre, en mass population, en lo que sería el grupo en general, estamos en medalla de bronce. Eso lo que nos provoca es que a nivel de España, que estamos ahora mismo, la desconfianza es total. Y ya os digo, dentro de esa desconfianza, las empresas tenemos que ser parte de la solución. No somos parte del problema de la desconfianza de la sociedad. Tenemos que ser parte de la solución. Y es algo que han entendido muy bien muchas compañías que han empezado a trabajar ese propósito y esa responsabilidad corporativa en los momentos de crisis de COVID que hemos vivido. Y veremos empresas que lo han hecho excelentemente bien. Y que eso ha permitido que la confianza que tiene la sociedad en las empresas se haya incrementado de una manera exponencial. Un ejemplo de crisis que os quería comentar es el ejemplo de Starbucks. Starbucks es un gran gigante. Y sin embargo, lo que hemos visto antes, esa teoría del caos que os comentaba, algo que puede pasar en un pequeño pueblo de Filadelfia puede realmente afectar a la reputación de Starbucks y ver cómo se tambalea un gran gigante mundial debido a un problema muy concreto. Vamos a verlo en este vídeo. We're back now with Starbucks under fire. Protests, as you know, breaking out after 2 black men were arrested. We're going to speak with Starbucks CEO in a moment, Kevin Johnson. But first, ABC's Lindsay Davis is in Philadelphia, where more protests are planned. Good morning, Lindsay. Good morning, Robin. A few minutes ago, we had about a dozen protesters outside of the Starbucks here, but because of the driving rain, they're now inside, conducting essentially a stand-in. The video has now been viewed more than 9 million times. 2 black men sitting at a table inside the Starbucks and arrested. What did they do? Outrage is brewing this morning over this viral video showing 2 black men escorted out of a Philadelphia Starbucks in handcuffs by police. Well, what did they do? What did they do? Did someone tell me what they did? They didn't do anything. I saw the entire thing. Police say the men were sitting at a table without making a purchase, and when asked to leave, they refused. That's when an employee called 911, reporting the incident as trespassing. Witnesses, including this businessman who the real estate brokers were about to meet with, say the men were discriminated against for being black. What did they get called for? Because there are 2 black guys sitting here meeting me? I sat in there the other day for an hour and no one asked me to order anything or leave. These guys were being totally calm. They've never raised their voices. They never made any, physical motions or anything. They were just regular guys sitting there. But Philadelphia's police commissioner says his officers did everything by the book. These officers did absolutely nothing wrong.
They followed policy. They did what they were supposed to do. Anger is boiling over on social media with the hashtag boycott Starbucks. Comedian Kevin Hart is blaming the local branch, saying this is not a boycott Starbucks situation. This is horrible management. The manager on duty was wrong. It's that simple. Starbucks is now apologizing, saying the video is not representative of our Starbucks mission and values. The basis for the call to police was wrong. You can and should expect more from us. Bueno, este vídeo que habéis visto, como habéis visto, es el ejemplo de una crisis. Ocurre algo en un sitio pequeño en Filadelfia y afecta de una manera mundial a la reputación de Starbucks. Sin embargo, este vídeo tiene una segunda lectura después, un poquito más tarde, y es que el CEO de Starbucks participa en una entrevista en este medio de comunicación y da un ejemplo y da una clase magistral de lo que es la comunicación de crisis o la gestión correcta de una comunicación de crisis. Él lo primero que hace es admitir los hechos, pedir perdón por lo ocurrido, no echar la culpa al manager, que realmente es el que supuestamente no ha aplicado correctamente los protocolos que existen de seguridad dentro de Starbucks, y lo que hace es admitir que es culpa suya, que si esos protocolos no funcionan es porque no están correctamente bien explicados, bien aplicados, bien comunicados, y lo que hace es cierra Starbucks durante 2 días, todos los Starbucks del mundo durante 2 días, para dar una formación antirracismo. Además, lo que hace es que las 2 personas que se vieron afectadas por esta situación les llama a su despacho para que le ayuden a preparar esa formación, con lo cual involucra también a las personas que están impactadas o que han tenido esa mala experiencia. Y hace un trabajo a nivel de comunicación de crisis que es de libro, espectacular. Y no es la primera vez que a Starbucks le pasa esto. Ya le tocó cerrar también en una ocasión todos los Starbucks del mundo a nivel de formación por seguridad alimentaria, cuando hubo un problema de seguridad alimentaria hace varios años. Con lo cual, es un ejemplo de cómo llevar una comunicación de crisis y de aplicar una cosa tan importante como es el liderazgo. Y es que hay buenos y malos en la gestión de la crisis, y en este caso sobre todo de la del COVID-19. Hay muchísimos ejemplos. Buenos ejemplos los conocemos todos a nivel de empresas. Telefónica aportando muchísimo más contenidos, Cabify ayudando a los sanitarios a poderse desplazar gratuitamente, hoteles que han permitido, que se han convertido en hoteles medicalizados. Muchísimos ejemplos muy buenos que realmente han demostrado que las compañías han dado un paso adelante, energéticas regalando la energía a los sanitarios, permitiendo mayor flexibilidad en los pagos, entidades bancarias que también en ese sentido han dado el do de pecho, ayudando y flexibilizando toda la relación que tienen con sus clientes, digitalizándose a unas velocidades brutales. Yo creo que en ese sentido, como os digo, hay miles de buenos ejemplos. Y hay malos también. Malos como este que veis aquí. Y esto no es una coña de Internet. Esto es una verdad. Esto es una publicidad, una empresa, una compañía de trasplantes capilares. Y bueno, pues esto lo hizo en un momento en el que parecía que no era tan grave con lo que nos encontrábamos y si nos preocupábamos por el coronavirus solo teníamos que llamarles. Un ejemplo de algo que no se debe hacer en ese sentido. No podemos trabajar el humor en una situación donde ahora mismo tenemos miles y miles de muertos a las espaldas. Y sin embargo hay ejemplos muy buenos y en ese sentido muy delicados también y que me gustaría destacar, como es el caso de IKEA, solo por destacar alguno de ellos en este pequeño vídeo que espero que podáis ver. Un mueble es solo un mueble, o al menos eso es lo que parece a simple vista. Por ejemplo, un perchero es solo un perchero, ¿o no? En estos momentos difíciles, estamos descubriendo que la creatividad no tiene límites y que algunos de nuestros productos tienen funciones que no habíamos imaginado. Ahora, un mueble también puede darnos esperanza. En IKEA, soñamos con amueblar el mundo y también con cambiarlo. Es un pequeño ejemplo, como os decía, de hacer las cosas bien y saberlas contar después, a través del propósito, activando su propósito y a través de una donación en el sentido de mobiliario, explicando el porqué de ese mobiliario. Por eso os digo que os quedéis con la idea de propósito como una idea muy potente a nivel de relato, es una idea muy transformadora. Luego hay un elemento que está ahora mismo poniendo a las empresas en una buena o una mala situación y es la seguridad de la tecnología. La cuestión de la ciberseguridad es un elemento que tenéis que cuidar en vuestras empresas, en vuestras compañías, en vuestras startups, a nivel de emprendimiento, porque es que fallar en seguridad hace caer a gigantes. Esta es la fotografía que nadie quería ver en Facebook, a Mark Zuckerberg explicando el caso de Cambridge Analytica ante el Congreso de los Estados Unidos. Y lógicamente eso ha llevado a que la reputación de Facebook haya descendido de una manera brutal. De hecho, en el top 100 que os he mostrado antes, Facebook no aparece.
Facebook ha desaparecido del mapa. Me podría decir, bueno, pues es que a Facebook realmente el tema de reputación no le afecta demasiado porque es una empresa sistémica a todos los niveles. Es una empresa brutal. Y sin embargo, debo deciros que no es así, porque en el caso de Facebook, perder 2 millones de usuarios le da prácticamente igual, pero hace no pocos meses lanzó una nueva moneda virtual llamada Libra. Y el problema que tenemos con Libra es que la falta de confianza que tienen los usuarios en todo lo relacionado con seguridad informática a nivel de Facebook provocó que ese Bitcoin o que esa moneda virtual fuera un auténtico fracaso. Y eso sí es un fracaso que afecta a la cifra de negocios y al futuro de la compañía. Por lo tanto, ojo, cuidado, que hasta los más grandes fallar en seguridad les puede hacer caer. Y el contexto en España a nivel de ciberseguridad es el que veis. Es realmente importante, es realmente brutal, con miles de incidentes. Os digo, no vamos a pasar por ellos, pero sí sobre algo tan importante como esto. Quedaros con esta idea. El cibercrimen hoy mueve más dinero que el narcotráfico. El cibercrimen está profesionalizado y además a precio de coña, a precio de risa. ¿No? Hace unos meses, yo para utilizar esta plataforma, para utilizar esta presentación, utilizaba capturas de la dark web. Ahora me voy a 1000 anuncios y lo tengo chupado, como veis. Con lo cual, pensar muy bien, hay que pensar muy bien los elementos de ciberseguridad, cómo poderlos defender, porque la reputación de nuestra compañía se puede ver afectada de una manera crítica debido a un fallo de ciberseguridad. Y una recomendación que os hago en ese sentido es que está muy bien invertir en ciberseguridad, invertir en tecnología, pero primero invertir en concienciación, invertir en comunicación. Este es el ejemplo de lo que hicimos en Verne, que fue una campaña de comunicación interna que trabajamos muy bien, donde nos hicimos pasar por ciberhackers en ese sentido, para conseguir despertar a la gente de una situación donde veían abrir correos electrónicos sin mirar bien el remitente o cosas de este tipo, era algo tan sencillo como que no se tenía en cuenta. Y al final, los primeros ciberhéroes, el primer antivirus deben ser los propios usuarios, nuestros propios empleados. Y eso nos quitará muchísimos dolores de cabeza. Nosotros hicimos esa campaña, incluso utilizando realidad virtual para que aquellas personas que caían en los ciberataques una y otra vez vivieran en primera persona la experiencia de qué es lo que supone para una compañía verse afectado por un ataque de este tipo, en pérdida de información, pérdida de reputación, cierre de la empresa, fuga de información, etcétera. Y esto nos ayudó a cambiar la cultura de la empresa. Por ejemplo, se redujeron, desde el primer ataque hasta el último, a nivel de phishing y de ransomware que lanzamos, se redujeron en porcentajes brutales, en 77-90% de gente que cayó en los ciberataques que nosotros enviamos desde comunicación. 400 personas en formación online, 150 vivieron experiencia en realidad virtual. Utilizamos a nuestro hacker también para dar charlas en algunos de ellos. Y además creamos una plataforma de ideas para que nos presentaran ideas de mejora. Y en ese sentido conseguimos recopilar 18 ideas de mejora que ya hemos implementado. Entonces, ojo en ese sentido, cuando trabajéis vuestra reputación, muchas veces no hay que invertir grandes cosas, sino realmente empezar a trabajar en la concienciación de vuestros propios empleados. Trabajar la reputación desde dentro hacia afuera. Y por último, hay un elemento esencial que es el liderazgo. Una buena reputación necesita de un buen liderazgo. Y hoy, como os decía, en el mundo que hemos vivido, en el mundo COVID, esto se ha demostrado que es una realidad. Y hay empresas que han trabajado el liderazgo históricamente muy bien, y hay otras empresas que nos han dado grandes ejemplos. En el caso de Tous, creo que lo conocéis todos, donde bueno, se puso en tela de juicio la utilización de plástico en el interior de sus joyas. Ganó, se archivó la denuncia, etcétera, etcétera, y sin embargo no se quedó ahí. Tous lo que dio un paso más adelante, indicando pues, que su compromiso con las familias, su compromiso con el diseño, su compromiso con todo era irrompible. Y esto es un ejemplo muy bonito y muy potente de cómo una crisis de reputación no hay que dejarla, hay que dar un paso más allá, hay que demostrar el liderazgo y hay que demostrar que realmente la compañía ha superado todo eso y que está por encima y que tiene un futuro todavía más brillante que antes. Es una oportunidad. El caso de Rolex, que en ese sentido siempre se ha asociado la imagen de Rolex a líderes de todos los elementos que podéis imaginar, a nivel, yo soy muy de Rafa Nadal, pero Federer es Federer, a nivel de investigadores, a nivel de deportistas, tomar decisiones complicadas, como hizo el caso de Netflix, cuando a Kevin Spacey se le denunció en ese momento. Todos los contenidos de Netflix en el que estaba Kevin Spacey desaparecieron. Fue una decisión de liderazgo muy valiente en ese sentido y en ese momento, y de hecho somos conocedores, Juan Carlos estuvo allí también en Netflix, en la sede central, y somos muy conocedores de que los empleados vieron esto como algo positivo, como una decisión valiente por parte de los líderes de la organización. Donde hay también momentos de liderazgo que están asociados a aquellos movimientos que hemos visto,
como por ejemplo la parte medio ambiente. En este caso, Carlsberg decidió eliminar todos los plásticos en sus latas, que fueran unidas a través de pegamento, utilizar la innovación en ese caso para ir a favor de movimientos sociales o aquellos movimientos que la sociedad están viendo que son necesarios, que nos están indicando que son necesarios. Y en estos tiempos de COVID, por último, yo creo que es necesario que tengáis en cuenta que ese liderazgo por parte de las empresas se ha ejecutado de una manera importantísima. Todos los que estamos en el tejido económico y en el tejido social hemos identificado que las empresas han dado lo de pecho, han dado lo mejor de ellas. Y es un elemento que se debemos seguir. Primero, debemos agradecer al tejido social y al tejido económico todo lo que ha hecho, y debemos seguir trabajando todo esto para prepararnos ante futuras crisis o para seguir trabajando nuestra reputación en un entorno, en un new normal que ya todavía está por identificar o por dibujar. Al final las acciones han tenido un equilibrio, como veis, entre el compromiso con la sociedad, la salud y la viabilidad económica. Las iniciativas han sido de todo tipo: contenidos gratuitos, soporte a emergencias, suspensión voluntaria de actividades, pedagogía, cuidado de la seguridad, modificar la producción para aquellos elementos que más se necesitaban en los momentos más críticos. Y al final, si clasificamos las diferentes respuestas que han hecho las compañías en esta situación de COVID, a nivel de liderazgo hemos visto que ha habido una adaptación, que ha habido también acciones de filantropía, ha habido acciones en las cuales se ha entregado dinero, se ha entregado material de forma altruista a aquellas familias que lo necesitaban o a aquellos que se encontraron en primera línea de la emergencia sanitaria, donde ha habido una colaboración, una cooperación, yo creo que como nunca antes se ha visto a todos los niveles, en todos los sectores de actividad, y donde se ha aportado valor real. O sea, aquí sí que es verdad que lo que se ha buscado es que las cosas que se hicieran tuvieran un valor y una aportación real para solucionar problemas reales. Y es un elemento, como os digo, que a todos los niveles, a nivel de la administración pública y a nivel de las diferentes asociaciones en las que nos manejamos las empresas, se ha puesto en valor. Y yo creo que es un elemento que tenemos que sentirnos orgullosos del enorme esfuerzo que todos hemos hecho para dar respuesta a una de las mayores crisis sanitarias y mundiales en la que nos hemos encontrado. Por mi parte, nada más. Yo creo que es un momento bonito, un momento donde la reputación se ha reflejado, se ha revelado como esencial para la supervivencia de las empresas. Aquellas empresas que tienen una buena reputación tendrán futuro en esta reconstrucción, tendrán oportunidades. Aquellas empresas que no hayan trabajado su reputación lo van a tener enormemente difícil. Así que simplemente ponerme a vuestra disposición por si alguno de vosotros tiene cualquier duda el día de mañana. Esto siempre digo, en todas mis charlas, siempre digo que esto es el comienzo de una gran amistad. Podemos hablar, podemos dialogar, tenemos abiertos los canales que veis ahí para que todos vosotros, si queréis comunicaros conmigo, lo podéis hacer. Dar de nuevo las gracias a Banco Caminos y Bancofar por dejarme tener la oportunidad de compartir estas ideas con vosotros, y yo creo que llega el momento y el turno de abrir preguntas y, bueno, si lo que no se comunica no existe, ahora os toca a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, Lucas, muchísimas gracias por tu exposición. Como siempre, es un placer escucharte, ¿vale? Y sobre todo hablando de reputación. Si os parece, a todos los asistentes, y a partir de ahora podéis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. El chat lo vamos a dejar para compartir algún link, alguna idea, ¿vale? Y tendremos unos minutos para que Lucas pueda contestar a todas las preguntas. Como ya tenemos algunas, Lucas, si te parece, empezamos ya y así no perdemos tiempo. Claro que sí. COVID-19 está afectando la reputación de muchas compañías y hoy más que nunca debemos medir mucho nuestros pasos. ¿Podemos prepararnos y anticiparnos ante una crisis de reputación? A ver, ante una crisis como esta, siempre cualquiera que te diga que estaba preparado es mentira. Eso para empezar. Nadie pensaba que una crisis como la de COVID nos iba a llegar. Pero sí se puede trabajar y se debe trabajar las posibles crisis de comunicación. Y se puede trabajar desde ya. Y desde ya significa que uno de los elementos esenciales que tiene que trabajar en tu compañía, en tu startup, en tu empresa, me da igual, es identificar los posibles riesgos que tiene tu compañía. Tanto la gravedad de los mismos como la probabilidad de que ocurran. Generar ese mapa de riesgos o dibujar ese mapa de riesgos en función de su probabilidad y su gravedad te permitirá identificar cuáles son aquellos elementos que ahora mismo no tienes controlados. Y por lo tanto tengas que poner algo en marcha para poderlos controlar. Bien sea a nivel de problemas medioambientales, bien sea a través de problemas de calidad, bien sea a través de problemas reputacionales, o que no tienes portavoces en la compañía que se puedan enfrentar ante los medios de comunicación en una situación donde una crisis tenga una explosión, en el sentido que llegue incluso a los medios. Eso es lo primero que tienes que plantearte, ese mapa de riesgos. Y después generar lo que llamamos un protocolo de comunicación de crisis, donde tengas que identificar quiénes son las personas que componen ese comité de crisis, dónde se reúnen,
todos los contactos para que nadie esté perdido ese día si ocurre una crisis. ¿Cuáles son aquellos elementos que ya puedes avanzar para parte de la nota de prensa, parte del comunicado interno, elementos y plantillas que ya te permitan reaccionar de una manera rápida? Actualmente, cuando hablamos de crisis o una respuesta de crisis, hablamos de una respuesta de crisis de 1 hora. Ojo, porque antes decían que era el Golden Day. Ahora es el Golden Hour y mañana será el Golden Gromen Hour. O sea, mañana va a ser que tenemos que ya estamos tardando. En el momento en que ocurre algo, estamos tardando. Entonces, básico, mapa de riesgos, protocolo de comunicación de crisis, identificación de portavoces. Yo creo que son los 3 pasos esenciales que hay que trabajar desde ya para prepararnos ante potenciales crisis que ocurrirán, porque van a ocurrir. Todos somos susceptibles de vivir una crisis. Hablas de mapa de riesgos y hablas de ese plan de reputación. ¿Eso es algo para las grandes compañías, para las multinacionales, o independientemente del tamaño de nuestras organizaciones, imagínate una startup, ¿vale?, que está empezando y que somos pocos, ¿podemos trabajar con esta metodología también? Sí, absolutamente sí. O sea, desde luego, uno de los elementos que hemos hablado son 2. Es decir, identificar el mapa de riesgos es un elemento que es sencillo de hacer, pensar para nosotros mismos cuáles son riesgos que nos podemos encontrar, aunque sea en estado de startup. Un riesgo financiero es un riesgo que nos podemos encontrar. ¿Qué ocurre si tenemos un problema financiero? ¿Cómo respondemos ante eso? Son realmente elementos que podemos y que debemos tener en cuenta. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que también es interesante, y da igual la empresa, el tamaño que tengas, preparar a los portavoces, como os decía. Yo creo que al final hay que identificar quién es el portavoz dentro de tu compañía, de tu startup, que debería dar la cara frente a los grupos internos y frente a los grupos externos, y prepararle para que en una situación de este tipo pueda dar lo mejor de sí mismo y no caiga en la desesperación y no caiga en errores muy potentes, que en ese sentido nos podemos encontrar ante portavoces desastrosos que se llevan por delante todo el trabajo que se ha hecho a nivel de control de una crisis. Muy bien. Lucas, las empresas llevan ya tiempo trabajando en los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de la ONU. Sí. ¿Crees que va a haber una ralentización en este sentido con la crisis del COVID? No creo que haya una ralentización, lo que va a haber es una priorización. A ver, hay una serie de elementos que os decía a nivel de empresas y a nivel de identificar cuáles son las prioridades que tiene que tener una compañía a la hora de activar o influir en los diferentes ODS, en los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es, como os decía, el propósito. Yo no creo que los objetivos se vayan a retrasar más de lo que se retrasarían sin COVID, porque hemos visto que sistemáticamente la complejidad de cubrir todos los objetivos de la Agenda 2030, todos somos muy conscientes. Y es verdad que elementos como pueden ser las inversiones de las administraciones públicas quizás se vean en ese sentido bastante tocadas. Pero desde la perspectiva de la empresa, la obligación de las compañías yo creo que es dar lo mejor que tienen para avanzar en esos ODS. Me da igual lo que hagan las administraciones públicas o lo que hagan el resto de grupos de interés. Entonces, identificar el propósito y activar el propósito para saber en qué ODS tienes que trabajar, yo creo que es el mejor punto de partida que pueden tener las startups para alinear su actividad, su propósito, sus acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien, Lucas. Tenemos tiempo para 3 preguntas más. Una tiene que ver con la pregunta que yo he lanzado originalmente, y es: ¿cuáles serían las claves reputacionales para los más pequeños? A ver, para los más pequeños son las que os he dado. O sea, no os volváis locos en el sentido de que sean para las multinacionales. Es, primero, trabajar vuestro propósito. Yo soy muy pesado con esto, yo lo sé, soy muy pesado, pero es un elemento de transformación radical. A la hora de contar lo que sois, a la hora de proyectar lo que sois tanto internamente como externamente, de realmente crear fans de vuestra marca, o sea, no embajadores, dejaos de embajadores, eso es demasiado racional. Fans de vuestra marca, que realmente sepan el porqué de si es lo que están haciendo. Trabajar vuestra proyección y vuestra coherencia como directivos, como portavoces, porque vosotros comunicáis con todo lo que hacéis. Hasta el silencio comunica, con lo cual tenéis que ser muy conscientes de que el peso de la reputación de vuestras startups está en vosotros y debéis trabajarlo a todos los niveles. La parte de responsabilidad corporativa, pensad, como os digo, los diferentes grupos de interés. Es un elemento que en ese sentido es sencillo de dibujar, pero requiere pensamiento, requiere tiempo para poder identificar quiénes son mis grupos de interés, cómo les impacto y cómo están impactando en mí. Porque generar luego ese diálogo va a aportar un valor brutal y os va a diferenciar de la competencia. Realmente es así. La parte de ciberseguridad, os he comentado, no estamos hablando de grandes inversiones tecnológicas, pero sí por lo menos de que vuestros empleados sean conscientes de los riesgos. Por lo menos sean conscientes de los riesgos y de lo que nos estamos jugando. Porque realmente se puede llevar por delante la vida de una compañía. Os he puesto el ejemplo de Facebook por ser a nivel inspiracional, por meteros miedo, porque es una empresa muy grande y sin embargo está viendo afectada, pero es algo básico. La parte de crisis, dibujad ese mapa de riesgos, porque
sí que creo que es muy necesario, en la parte de liderazgo están vosotros. Vosotros sois los que tenéis que dar el do de pecho ante las situaciones en las que nos encontramos. Si habéis dado un paso adelante, si habéis estado aportando, si habéis estado sumando, es algo que la sociedad lo va a reconocer y los futuros consumidores en esa recuperación, desde luego, van a primar esas empresas y van a primar esas empresas con buena reputación. Vamos a por otra pregunta, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Como siempre, muy interesante tu aportación sobre la comunicación interna. Mi pregunta es, ¿cómo saber cuándo llega el momento de replantear tu cultura y valores para poder estar en la línea de la reputación? Pues yo creo que ahí Juanqui estará de acuerdo conmigo, porque alguna vez hemos hablado todos los días, todos los santos días. Esto se transforma. O sea, la cultura de una empresa o la realidad de una empresa no es algo, y a nivel de reputación, os lo he indicado antes, esto es una película. O sea, esto no es una foto fija donde lo haces en un momento y dices, qué bien, qué guapos hemos salido y ya está, y aquí nos quedamos. No, esto es una película, esto hay que construirlo mediante un pasado que hemos vivido y que tenemos que beber de ese pasado, de esos errores y de esos aciertos, un presente que tiene que ser coherente lo que estamos haciendo con lo que estamos diciendo, el story doing frente al storytelling, que siempre lo repito en muchas ocasiones, y el futuro deseable que estamos imaginando a través de nuestro propósito. O sea, cuando hablamos de misión, visión, valores, elementos de cultura que siempre están encima de la mesa a la hora de hacer esos proyectos, se nos olvida empezar desde el propósito y empezar a construir todo lo demás. ¿A dónde queremos ser? ¿Cómo vamos a ser? ¿Y cómo queremos que se nos identifique? Va a beber de ese primer elemento que es el propósito. Va a ser absolutamente coherente. Y todo lo que hagáis a partir de ahí tendrá la coherencia que necesita para que vuestros grupos de interés, vuestros clientes, vuestros inversores vean realmente lo que sois. Porque hoy la gente te compra por lo que eres, no por lo que vendes, sino por lo que eres. Totalmente de acuerdo contigo y has dicho la palabra mágica, coherencia, ¿vale? Creo que es la palabra clave hoy en día y más con la crisis del COVID, ¿vale? Y la cultura de tu organización no la define esa misión, esos valores que pones en la página web, que muchas veces se construyen desde la óptica del marketing, sino los comportamientos asociados, tanto del equipo directivo como de la gente de tu organización. Con lo que es fundamental tener en línea esa cultura. Vamos a por otra pregunta. ¿Cómo se puede cuidar el compromiso interno y la reputación de una empresa en un entorno de teletrabajo? Es una pregunta excelentemente buena, porque además yo creo que todos nos hemos visto en un entorno de teletrabajo forzado, que siempre lo comento y te lo digo, con Juanqui lo hablo alguna vez, que esto es un teletrabajo forzado, esto no es un entorno de teletrabajo normal. Entonces, ¿qué ha provocado? Que nos hayamos desconectado entre nosotros. A pesar de la conexión digital que tenemos tecnológica, estamos desconectados los unos de los otros. ¿Qué es lo que necesita una compañía para seguir conectando a esas personas? Más comunicación que nunca. O sea, si realmente ahora mismo estáis en esta situación, tenéis que repensar varias cosas. Uno, que es el momento de los líderes, donde los líderes no tienen que estar escondidos, tienen que estar permanentemente presentes. Tienen que ser más transparentes que nunca, tienen que ser más empáticos que nunca, ponerse en la situación, en la piel de los demás de una manera muchísimo más radical que antes. O sea, olvidaros en la parte de comunicación de tecnicismos, de soliloquios, de párrafos corporativos, olvidaros de todo eso, porque eso no es relevante hoy, para nada. Se ha perdido relevancia totalmente. Entonces, la empatía, la simplicidad, y no de simpleza, sino simplicidad, y la humanidad en la comunicación interna es hoy más importante que nunca. Y es algo que se debe trabajar, además, desde perspectivas muy sencillas que ya hemos vivido. O sea, en el primer momento la comunicación ha ido rotando desde elementos de seguridad y salud que eran los básicos, los esenciales, donde había que ser, pero muy claro sobre cuáles eran los riesgos y cuáles eran los elementos de prevención que teníamos que poner en marcha para una crisis sanitaria que se estaba llevando por delante muchísimas vidas. Un segundo punto que hemos vivido es, cuando todo esto ha ido pasando, ha habido un momento en el cual las empresas han presentado expedientes de regulación temporal de empleo o han tenido que apostar por una serie de soluciones temporales excepcionales que ha habido que explicar. Y ha habido que explicar a muchos empleados el por qué hacíamos todo esto. Y solo hemos tenido que explicar el por qué y el cómo y ayudarles en todo ese proceso a entender y a que todo eso no fuera de alguna manera percibido como algo negativo, sino como algo que era inevitable y que debía servir para asegurar la viabilidad de la empresa y su futuro. Y ahora mismo que nos encontramos, pues en una situación donde ante una nueva normalidad vuelve otra vez la parte de prevención a ser importante y vuelve a haber un mensaje de confianza y de esperanza de cómo nos vamos a recuperar y qué es lo que vamos a hacer. Pero son elementos que debemos tener en la cabeza, como os digo, es el momento de los líderes, el momento de utilizar la comunicación interna más que nunca y de pivotar en función de lo que nos están diciendo nuestros empleados. Crear canales de escucha, estar presentes, escuchar más que nunca y dar respuesta a las necesidades que están teniendo con un lenguaje claro y sencillo.
Es el momento de los líderes, tú lo dices. Cualquiera puede dirigir una empresa en situaciones en las que todo va bien. Lo complicado es hacerlo cuando todo va mal, ¿no? Y cuando todo va en contra. Y como tú dices, es el momento de que surjan esos verdaderos liderazgos. Hace unas semanas contactaba conmigo una persona de un responsable de un departamento de marketing, muy preocupada porque le estaban haciendo ir a trabajar cuando era perfectamente compatible el teletrabajar, ¿no? Y cuando planteó esa preocupación a su jefe, automáticamente la despidió, ¿no? Cuida de tus empleados, ¿vale? Porque van a ser los que van a cuidar de tus clientes. Y es fundamental trabajar eso. Lucas, no tenemos más tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por tu aportación. Vamos a compartir con todos los asistentes la presentación, así como la grabación de este webinar, ¿vale? Con lo que os invito a todos los asistentes a estar muy pendientes de las redes sociales de Banco Caminos y de Bancofar, ¿vale? Para que podáis descargar esta presentación y esta webinar. Recordar que está abierto el plazo de matrícula para Speedway, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de coste y que podéis acceder a toda la información a través de la web speedwaycaminos.com. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Un abrazo, cuidaros.